inicio a la primera de las ponencias, en este caso a cargo de Ana Terroni-Cusí. Bueno, como pequeña presentación, Ana Terroni-Cusí es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, pero bueno, llevamos muchos años ya vinculada al ámbito público. Entre los cargos que ha ocupado, tenemos que destacar, por una parte, que ha sido secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del Gobierno de España. También ha sido secretaria de la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña y delegada de Gobierno catalana de la Unión Europea. Ha sido miembro del Comité de Regiones, siendo a su vez portavoz en la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores. Y también ha sido diputada del Parlamento Europeo durante 10 años, estas 2 legislaturas. Y en estas 2 legislaturas pues, ha sido portavoz del Grupo del Partido Socialista Europeo en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior. También ha sido miembro de la Comisión de Exteriores y miembro de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. A su vez, también ha sido asesor especial de la Comisaria Europea para Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, en la comisión anterior, vamos a decir, y bueno, asesor especial en asuntos de inmigración. En la actualidad es presidenta de InStrategies y representante especial del Organismo Internacional Unión para el Mediterráneo. Como veis, es un currículum francamente dilatado, con mucha experiencia y bueno, os habéis dado cuenta de que es un currículum muy vinculado a los temas que nos van a topar esta tarde, temas de inmigración y movilidad de extranjeros. Sin más, le vamos a dar la palabra a Ana Terroni, unos 45, una hora. Muchas gracias. Gracias por tu presentación bilingüe que me ha permitido seguir una parte y seguir en castellano por incompetencia absoluta de hacer otra cosa, a pesar de estar encantada en cualquier medio multilingüe. Así que gracias por la referencia. Quisiera darles una idea general de lo que es el debate en la Unión Europea en relación con la circulación de personas, con la movilidad y con la migración. E intentar solo que comprendan cuáles son los elementos que hay hoy en el debate sobre migración en la Unión Europea desde un punto de vista más político. Creo que va a ser una oportunidad también para mí estupenda poder escuchártelo, Cristina, en ese aterrizaje de lo que es el día a día del derecho europeo. Por lo tanto, creo que empezar con esa visión más general y necesariamente por ello imprecisa, bueno, es lo que me parecía que era más útil hacer hoy en estas jornadas. Me gusta siempre empezar esto hablando de la Unión Europea ella misma y del sistema de que nos hemos dotado de libre circulación interior. Porque creo que es importante tener en cuenta qué tiene que ver esto con el debate sobre las migraciones que ha habido en los últimos 15 años, por situarlo temporalmente de alguna manera. La libre circulación de personas es una de las 3 libertades, es uno de los elementos que caracteriza la Unión Europea y de los que en principio nos sentíamos y deberíamos aún sentirnos orgullosos. La libre circulación interior significa que cualquier ciudadano europeo puede pasar las fronteras internas de la Unión Europea sin ser controlado. Y no hizo falta mucho para que alguien se diese cuenta de que eso requería una gestión común de las fronteras exteriores. Perdónenme si soy muy pedestre, pero van a entender ustedes que cualquiera que cruce la frontera entre España y Francia, cercana, es imposible detectar si viene de San Sebastián o de Santiago de Chile,
con lo cual es absolutamente obvio que debe haber un sistema coordinado y un sistema más complejo de gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. En el año 97, con el Tratado de Ámsterdam, se abrió la posibilidad de empezar a trabajar fronteras exteriores, migraciones y acogida de solicitantes de asilo de forma común. Y se estableció un primer bloque, un primer programa de trabajo para avanzar en lo que en aquel momento se llamaba la aproximación de las políticas migratorias y la armonización de las políticas de asilo, a la vez que dentro del sistema Schengen se reforzaba la gestión común de las fronteras exteriores. Eso parecía que tenía que ser algo que se desprendía de la lógica de lo que había sido la construcción europea en aquel momento y que iba a caer por su propio peso, y que los Estados miembros y luego paulatinamente el Parlamento, cuando fue adquiriendo competencias para ello, iban a ser capaces de articular este sistema. El primer bloque de medidas que se tomó en Tampere en 1999, en lo que había sido hasta ahora, y les invito a quienes tengan curiosidad que investiguen las conclusiones del 99 y las de ahora, en lo que había sido hasta ahora el único Consejo Europeo dedicado a asuntos de justicia interior, como se llamaban ya en Maastricht y como siguieron llamándose, aunque en otra estructura a partir del Tratado de Ámsterdam. Había evidentemente un contexto marcado pues, por el cambio de tratado y por la idea de que iba a ser posible terminar con lo que Europa había decidido que era la política de inmigración cero, que nunca fue cero, y avanzar en ese marco más general a partir de una agenda que era, por un lado, aproximar la entrada y residencia por razones de empleo a la Unión Europea, es decir, que los ciudadanos de terceros países que quisieran emigrar a la Unión Europea encontraran un marco coherente y parecido en todos los Estados miembros que les permitiera trabajar en cualquiera de ellos y posteriormente moverse entre los Estados de la Unión Europea para ejercer esta actividad por cuenta ajena o propia. Ese era un pilar, la política de inmigración. Por otro lado, la política de asilo, y ahí será más ambicioso, y se pretendía armonizar las condiciones de acogida y armonizar los estándares de acogida, es decir, que cualquier persona que venía necesitada de protección internacional tuviese un marco común y por lo tanto su decisión se basase en las mismas normas en cualquiera de los estados, pero además, y muy importante, tuviese una acogida similar, es decir, no hubiese las diferencias que hay en este momento, pongo ejemplos así como por azar, entre nuestro país y Suecia o Alemania en relación a cuál es la acogida que tú recibes en términos de apoyo para rehacer tu vida en el lugar donde se supone que te protegen. Había otro pilar que era la relación con los países de origen de las migraciones y los países de tránsito, y otro que era la equiparación de los derechos de los inmigrantes con una fórmula que era derechos comparables de los ciudadanos de terceros países con aquellos de los ciudadanos de la Unión Europea.
A la armonización por razones de asilo se le añadía otra categoría que se englobaba en aquel momento, que se englobó por parte de la Comisión en la idea de inmigrantes por razones humanitarias, que era la reagrupación familiar. Y luego vemos cómo eso ha sido otra vez lanzado directamente al espacio puro y duro de la migración económica, pero en aquel momento, en el año 99, se habló de ese paquete de personas acogidas por razones humanitarias, y ahí se incluía a las personas que venían siguiendo a la primera persona de su familia que había emigrado. Me gusta en estos casos abrir un paréntesis para decir que uno siempre tiene la idea de que hay un señor que ha salido, que ha buscado un empleo, que ha abierto su casa y que ya una vez el cazador ha conseguido comida suficiente y techo donde alojar a la familia, esa le sigue. Nada más lejos de las cifras de la realidad. En nuestro país, por ejemplo, en los últimos 10 años, en un 54% de los casos, tengo datos de hace 2 años, la primera inmigrante de la familia ha sido una mujer. Y en un buen número, una mujer que ha dejado a sus propios hijos en el país de origen a edades tempranas. Lo digo para relacionar la lógica entre la reagrupación familiar y la acogida por razones humanitarias de una forma muy clara. De aquel debate que tenía esos 4 pilares, se consiguió, de aquel debate no, me ha traicionado el subconsciente, de aquel bloque de medidas que tenían esa estructura y esa lógica y empaquetadas en lo que se llamó acuerdos de Tampere, se llegó a 2004 con muy poco trabajo hecho, realmente con muy poco trabajo hecho. En aquel momento la discusión era si había suficientes competencias comunitarias para seguir adelante, si había suficiente acuerdo con las poblaciones, si el Consejo de Ministros era capaz o no era capaz de avanzar en lo que ellos mismos, los jefes de Estado y de Gobierno, habían acordado en reunión de formación Consejo Europeo en Finlandia. La falta de éxitos concretos no llevó en ningún caso a plantearse más allá qué había pasado, porque en esos 5 años se había pasado de un impulso político de esa potencia a bloquear cualquier decisión en términos de política de inmigración en la Unión Europea. Ahí emergieron batallas que seguimos teniendo sobre la mesa entre los países del sur que decían nosotros acogemos inmigrantes, los del norte que decían sí señores, ustedes piden ayuda porque están en primera línea, pero es que resulta que nosotros tenemos cifras de personas acogidas en el sistema de asilo que multiplican por más de 10 las que tienen ustedes, y ese debate estéril en el que seguimos estando. La praxis política aquellos 5 años fue un Consejo de Justicia e Interior, en formación Consejo de Ministros de Interior, que iba tratando temas de migración. No lo digo como anécdota. Yo creo, y ese es mi segundo paréntesis, que es relevante el que la Unión Europea haya abordado siempre los asuntos migratorios desde el punto de vista del Consejo de Ministros de Interior, tomando una parte por el todo, y no la parte que debería ser más operativa. Se lo digo de otro modo que me parece muy gráfico. Cuando el problema está en la frontera, la solución es muy difícil. Y los ministerios de Interior, muy necesarios por otro lado, y no voy a ser yo la que diga que las fronteras no deben controlarse, al contrario, pero los ministerios de Interior ven esa parte. Ven la parte vinculada a la seguridad, la parte vinculada al control de fronteras, la parte vinculada a la cooperación judicial, no ven otras partes que son igualmente relevantes, como pueden ser la del mercado de trabajo. Al final pensamos que los inmigrantes pueden venir a nuestro país si trabajan,
Podríamos pensar otra cosa, pero hemos convertido el empleo en el elemento legitimador de la movilidad de personas en el mundo que llamamos desarrollado y civilizado. Por lo tanto, parecería lógico pensar que la política laboral tiene que ver con la política migratoria y que el derecho laboral debería tener puntos de relación más fuertes, seguramente de lo que los tiene en relación con la política migratoria, así también con los derechos, así también con la política social, con la política educativa, etc. En la Unión Europea, los intentos de hacer consejos de ministros más amplios se quedaron en uno informal de ministros de Interior y ministros de Asuntos Sociales, que yo recuerde, y el último que han visto ustedes de ministros de Interior y ministros de Exteriores. Eso sigue la idea de cómo mejor reforzar las fronteras exteriores de la Unión, no con una visión amplia y global. Y me conste que, como se ha dicho, he sido secretaria de Estado de Inmigración y no tengo nada general que reprochar a la parte de control de fronteras, simplemente que es una parte y no el todo. Cierro este paréntesis. Eso no se resolvió, no se revisó en esos 5 años. Sí se revisó el marco competencial, sí se revisaron otros elementos y se pasó al programa de la Haya con un elemento del derecho comunitario que se pensaba en aquel momento, el programa de la Haya debía cubrir 2004-2009, que era muy importante, y era la extensión de la codecisión al ámbito del asilo. Ahí hubo quien pensó, vamos a tener un ejemplo de cómo eliminar la unanimidad como método de decisión en la Unión Europea en un ámbito como el asilo puede hacer que las cosas avancen más deprisa. Bueno, no fue exactamente así. La agenda de la seguridad en aquel momento era muy dura y estábamos todavía más incluidos en el post-11 de septiembre, y ahí sí que emerge muy claramente la idea de migración más retos a la seguridad interior de los estados. Con el Tratado de Lisboa se generaliza la codecisión, y lo que había pasado en ese quinquenio se evidencia que tampoco iba a modificar mucho las cosas en el siguiente. En todo caso, luego veremos cuál es la situación actual, pero me interesa ver un poco cuál ha sido la historia y la evolución de la Unión Europea en ese tiempo. La verdad es que no sé por qué tengo. Al final, la unanimidad siguió siendo la manera con la que se tomaron las decisiones en el Consejo, porque lo que siempre faltó fue ese elemento de capacidad de tomar decisiones sobre un tema que es muy complicado en la vida política interior. Realmente la democracia tiene, en relación con la política exterior y con las políticas que se aplican a no ciudadanos, límites importantes, y al final pesa más el debate político nacional que la obviedad de tener que trabajar y que desarrollar en el ámbito comunitario una política de inmigración que sea digna de este nombre. ¿Qué es lo que se logró en estos 15 años? Asumir que no se podían realizar los retos del 99, trocear la política de inmigración europea en varias categorías o varias normas diferentes, no para quienes querían venir a trabajar en la Unión Europea, sino para distintas categorías de personas, y en este momento tenemos normas comunes en materia de ciudadanos de terceros países altamente cualificados, la famosa Blue Card,
tenemos normativa común para estudiantes, investigadores, siempre y cuando ejerzan esas funciones en la Unión Europea. Tenemos una norma común llena de excepciones para la reagrupación familiar, que viene a ser la suma de aquello que funciona en cada uno de los países con valor añadido muy pequeño, y tenemos una norma que prevé, ahí sí, algo que desde mi punto de vista es relevante, que es la directiva para la residencia de larga duración. Se aplica a aquellas personas que han estado 5 años residiendo legalmente en un Estado miembro, protege contra la expulsión, protege contra otras decisiones que podrían lesionar los derechos de los inmigrantes, y además permite algo que se había pensado para todos aquellos inmigrantes que estuvieran en la Unión Europea: permite circular libremente entre los distintos estados, siempre y cuando, eso sí, se consiga un permiso de residencia en el otro estado miembro. Es decir, no es automático, pero por lo menos no te obliga a volver a empezar de cero como era la situación anterior. Tenemos además un sistema de asilo en el que no voy a entrar, pero voy a decir que si bien se ha avanzado mucho en temas normativos y en temas de definición de estándares, se ha avanzado muy poco en la aplicación. Es decir, la transposición de las decisiones comunitarias en relación con los estándares de acogida dejan bastante que desear, y ese es un poco el cuadro que tenemos hoy en día. Visto esto, podríais decir, o podríamos decir, eso es todo. Pero me interesa volver un momento atrás para ver cómo, por razones de base jurídica comunitaria, no es eso todo, sino que se empezó a trabajar en algo llamado lucha contra la inmigración irregular. Yo he tenido siempre la idea de que cuando uno empieza luchando contra los efectos de una norma que no tiene, se pueden cometer bastantes disparates. Porque al final la lucha contra la inmigración irregular en la Unión Europea debería haber sido una lucha por la implementación, por la aplicación de un modelo migratorio europeo. Y en vez de ser así, por una cuestión de base jurídica, porque se adquirieron competencias antes por la pura situación política, y perdonad que me refiera tanto a elementos puramente decisionales y de praxis política, pero es que es lo que domina la agenda de las migraciones en la Unión Europea. Por esa razón se empezó a poder decidir con más fuerza política en eso que llamamos lucha contra la inmigración irregular. Eso no fue la lucha por la imposición de un modelo migratorio. Ahí se empezó una deriva que yo, y sé que soy muy osada cuando digo eso, al inicio de formas de racismo moderno. En este momento, hoy en día, ya a nadie se le ocurre decir que hay seres humanos de categoría inferior por razones genético-étnicas, pero en cambio la idea de la lucha contra la inmigración irregular dio una especie de carta de naturaleza a partir de las instituciones comunitarias a pensar: hay unos individuos que están aquí, que no tienen derecho a estar aquí, que no son sujetos de derecho, y de ahí a hacer el recorrido no son como nosotros, no son ciudadanos, ni son ni deben estar. A algunos les costó muy poco. Y si os vais a la literatura del UKIP y a ver qué saca en las elecciones británicas el jueves próximo, o si os vais a la literatura de Marine Le Pen, o si os vais a la literatura de las fuerzas más extremas, incluso en Holanda y en lugares donde se cuida más el vocabulario, ese elemento del inmigrante irregular está muy presente antes de cualquier tipo de afirmación.
Ese es uno de los efectos. Otro de los efectos es concentrarnos ahí. Ahí se sintió cómodo el Consejo de Ministros de Asuntos de Interior, ahí era más fácil ponerse de acuerdo, ahí era más fácil presentar posibles resultados ante los ciudadanos, y os pongo un ejemplo para que veáis cómo eso no tiene mucho recorrido. La comparación es odiosa porque los seres humanos no somos cosas, pero pensad un momento en la política comercial. Pensad un momento en el intercambio de bienes en el mundo. Pensad un momento en cuál es el sistema de gobernanza que hay para que se muevan los bienes, la Organización Mundial del Comercio, todo tipo de normativa internacional, y además hay un montón de agentes que hacen que ese flujo de bienes sea posible. Iros a la política migratoria y veréis cómo todo eso no existe, pero es que además hay una cosa que es de la que se ocupan los ministros de Interior, que es de la lucha contra el contrabando y la falsificación o la venta de productos falsificados. Efectivamente, esa es la patología del comercio mundial, es la patología de la política comercial, y como tal patología, como de la apropiación indebida de bienes, se ocupan los ministros de Interior. En el ámbito de la inmigración, por hábito y por esa distinción fundamentada en las bases jurídicas distintas de la mayor capacidad para luchar contra la inmigración irregular que la capacidad de legislar y de avanzar en un modelo migratorio europeo, se ha convertido en el todo, y hoy en día abordamos desde lo patológico la migración en la Unión Europea, con extrapolaciones tan brutales, yo lo siento, pero me parecen brutales, como oír a primeros ministros discutir si una misión en el mar tiene que tener componentes de salvamento o no, solo de control. Es como incluso raya en lo que vendría a ser un aserto contrario al derecho internacional, porque parece que el deber de socorro está incluso admitido como no solo lo deseable, sino lo obligado. Ahí la Unión Europea, el otro elemento en el que desde luego intenta avanzar es en la dimensión exterior de la política migratoria de la Unión Europea. La dimensión exterior quiere decir el trabajo con los países terceros, quiere decir la gestión de las migraciones de común acuerdo. Vuelvo a Schengen. Efectivamente, tiene sentido pensar que si nosotros tenemos una normativa interior que gestiona la circulación de personas, que la gestiona bien, y tenemos un entorno de países inmediato, que son los que llamamos países vecinos, o países para los que tenemos una política que llamamos de vecindad desde la Unión Europea, y el resto del mundo, desde el que desde luego salen personas hacia otros destinos, parece sensato que esto tenga que ver con la política exterior de la Unión Europea. Como les decía, se decidió así ya en 1999 y bastante después, en 2011, se llegó a un acuerdo, y si quieren búsquenlo porque tiene cierto interés, en un marco que por lo menos ha quedado establecido, que es se llama el Global Approach on Migration and Mobility, y que enmarca lo que son las acciones de la Unión Europea con los países vecinos y con los países terceros. Con los países vecinos, una parte importante es el apoyo a los mismos para que tengan una política migratoria propia. Abro otro paréntesis. En el mundo ya ha dejado de haber países de origen y países de destino. Una de las cosas que ha pasado entre el 99, que se empezó a hablar de política migratoria de la Unión Europea, y hoy, es que cada vez hay más países
en la geografía migratoria internacional y cada vez con roles múltiples. Pongan en sus cabezas a México y a Marruecos y verán cómo dos países históricamente considerados países de origen de los migrantes son en este momento países de origen. La comunidad marroquí en Europa o la comunidad mexicana en Estados Unidos es aún muy numerosa, pero son a su vez países de tránsito de ciudadanos centroamericanos o suramericanos, o ciudadanos del África subsahariana que pasan y a la vez país de destino de mucha de esta gente. País de destino donde trabajan en Marruecos, acaban de aprobar una política migratoria nacional y la Unión Europea ahí ha estado trabajando sobre todo con los países vecinos. Hay otras acciones de apoyo a esas políticas migratorias y hay también una puerta abierta a acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y algunos de esos países para mejor gestionar las migraciones. Unos acuerdos que tienen una debilidad. Son voluntarios por parte de los Estados de la Unión Europea, es decir, las instituciones comunitarias lo que aportan es una negociación marco en la que ponen medidas que ellos llaman equilibradas, por un lado, de desarrollar por parte de los países terceros este sistema de gestión de las migraciones, sistemas de acogida de peticionarios de asilo, lo cual no es pacífico y hay discusiones sobre qué tipo de países podemos ayudar para que hagan esto o si esto es dejar offshore, digamos, a los peticionarios de asilo de aquellas zonas y sobre todo acuerdos de repatriación, por un lado, es decir, les exigimos que admitan por lo menos a sus propios nacionales cuando son expulsados de un país de la Unión Europea y por otro lado se les ofrece un marco de beneficios en la concesión de visados de corta duración y de larga duración para determinadas categorías de personas. En los de corta duración, digamos, la estrella de los acuerdos es el visado de múltiples salidas y entradas. Eso quiere decir que, como me decía a mí un pobre profesor de universidad de Túnez, y es que yo ya le he dicho a la Universidad de París que si me voy a tener que ver tratado como un delincuente común por el consulado de Francia en Túnez cada vez que me invitan a dar una clase, que se la den ellos, porque yo no estoy dispuesto. Entonces, bueno, eso se sustituye por darle a esa persona un visado que le permite durante un tiempo de 2 años, por ejemplo, salir un número de veces, siempre por periodos inferiores a los 90 días, a cualquier destino de la Unión Europea. Y eso es lo que hemos venido a llamar acuerdos o partenariados en vocabulario comunitario de movilidad, hoy en día firmados con Jordania en 2014, con Túnez, con Marruecos en 2013, con Azerbaiyán, con Armenia, con Georgia, Cabo Verde y el primero de todos con Moldavia. Insisto, es un acuerdo global, funciona bien para la distribución de fondos, el apoyo de la Unión Europea, pero aplicarlo o no depende de cada uno de los países, porque todavía no tenemos, como estábamos viendo, un acuerdo o una política migratoria comunitaria. ¿Qué se necesitaría o qué sería efectivo y eficaz en este momento hacer desde la Unión Europea? Desde mi punto de vista, utilizar la experiencia que tenemos, que es única en el planeta y que nace de la articulación de la libre circulación interior, para desarrollar efectivamente un marco migratorio con los países terceros
con lo cual no estoy en absoluto diciendo que vayamos a convertir el mundo en un espacio de libre circulación, desde luego que no, pero sí que empecemos a pensar cuál es nuestro mercado de trabajo, cómo podemos desvincular lo que ha sido la política tradicional fundamentada sobre la base de encontrar solo uno, empleo determinado, fijo y demostrable desde tu país de origen que te permita entrar en la Unión Europea y pasar a un sistema que se ha demostrado mucho más razonable de análisis del mercado de trabajo y de ver cómo pueden encajar en él cuotas que podemos pensar teniendo en cuenta desde la reagrupación familiar hasta los marcos de formación necesarios y comprobables para entrar en este territorio de la Unión Europea y equilibrar esto con las políticas orientadas a la seguridad. La ecuación a la que asistimos estos días es ingobernable con los instrumentos que tenemos. Piensen ustedes que las cifras que se estaban discutiendo, lo explico entero por si alguno de ustedes no lo ha seguido, ha habido hace exactamente una semana y justo un Consejo de Ministros de Interior y Exteriores y un Consejo Europeo que ha estado discutiendo cómo abordar el problema de las migraciones en el Mediterráneo. Les voy a dar dos cifras para que vean cómo, cuando la política está a esta distancia de la realidad, cualquier solución en la que uno piense está en algún lugar, pero no en el de la gobernanza de los problemas que queremos abordar. El Consejo Europeo estuvo discutiendo una propuesta del Consejo de Ministros de Interior y Exteriores para acoger a entre 5.000 y 10.000 refugiados. Todo esto en relación con la crisis en el Mediterráneo. No hubo acuerdo por parte de los jefes de gobierno, por parte del Consejo Europeo, y sabemos, porque el presidente fue así de espontáneo, que no hubo acuerdo, lo explicó el señor Tusk, presidente del Consejo, porque 5.000 parecían pocos y 10.000 muchos, y no se llegó a ninguna cifra. La cifra de personas que ha salido en los últimos 4 años de Siria y que está en este momento en el Mediterráneo es de 3.200.000. Pues claro, el abordaje de esa crisis, ven ustedes, ¿no? Es como si estuviésemos hablando de que cuando todo vaya bien podremos crear 1.000 puestos de trabajo para acomodar a los millones de desempleados que tenemos. Si alguien se presentara a unas elecciones diciendo esto, le tacharían de alocado, ¿no? por la distancia entre el problema y la medida o la discusión que se tiene sobre la medida. Pues eso es exactamente lo que nos ha pasado las últimas semanas, que hemos estado discutiendo de cómo acomodar entre 5 y 10.000 peticionarios de asilo. No ha habido acuerdo y tenemos en nuestro vecindario inmediato, recuerdo que entre Túnez y Barcelona hay 1 hora y 10 minutos de vuelo. Entre Barcelona y San Sebastián, 50 minutos. Estamos hablando, pues tenemos en nuestro entorno más inmediato esa realidad, junto con otras realidades enormemente complejas de un mercado de trabajo que por un lado expulsa a determinadas personas, pero por otro lado se deja influenciar de forma clara por una situación en la que la mano de obra es global, infinita y no tiene precio, porque lo que tiende a infinito en el mercado tiende a no tener precio y por lo tanto las empresas en la Unión Europea, en Estados Unidos, saben que en ese mundo global también hay un factor que es global, que es el de la mano de obra, o elementos tan complejos como
el debate, la deliberación pública en democracia en cada uno de nuestros países y cómo se acomoda en ellos la presencia de alguien que a priori está excluido del demos y está excluido del marco de derechos, aunque hemos acordado que si puede aportar a nuestra economía, puede trabajar, puede venir. Por lo tanto, yo creo que debemos utilizar la experiencia de los Estados de la Unión y de la Unión. Y cuando digo la experiencia me refiero también a cosas tan concretas como lo que permite gobernar Schengen, como el sistema de información y de intercambio de datos entre las distintas policías, como sistemas realmente prácticos y operativos de imponer la seguridad y el control. Pero creo que deberíamos acercarnos a un modelo global que parta de esta experiencia, que deberíamos abandonar la idea del puesto de trabajo fijo al que debe acudir un inmigrante para empezar a pensar en nuestro mercado de trabajo y en políticas globales, y deberíamos empezar a incorporar a ese debate elementos como, además de los derechos, la cohesión social y el trabajo con los terceros países, no solo en términos de control del modelo migratorio de ellos, sino también de cuál es la evolución que queremos tanto en estos países como en el nuestro, de nuestros mercados de trabajo y de la gestión de la movilidad de las personas y para qué. Yo creo, tengo la experiencia de que no son los alumnos de hoy invitados al debate, pero como creo que hemos puesto algunos elementos sobre la mesa que pueden ser objeto de discusión, porque desde luego lo que no tenemos ni tiene la Unión Europea son certezas más allá de saber que el marco del que nos hemos dotado se nos ha venido casi abajo en la primera crisis seria que hemos vivido, que es la que estamos teniendo en el Mediterráneo. Espero que podamos dedicar un tiempo a discutirlo. Gracias.